del versículo 1 al versículo 12. Puesto de pie, hermanos, y esta lectura la vamos a hacer en forma alternada. Inicio yo con el versículo 1, ustedes con el 2, y así nos vamos hasta unirnos en el versículo 12. Daniel 5, del 1 al 12. Y la palabra de nuestro Dios dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre los encalados de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. El rey gritó en alta voz: quisiesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre le halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Este es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llame pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Así pues, de pie, hermanos, recibamos a Pastor Elías Gómez García, que nos trae palabra del Señor en esta hora. Vamos a orar, hermanos. En esta tarde, Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de presentarnos delante de ti. Rogamos una vez más tu favor en nuestras vidas. Ayúdanos en este tiempo en que ya hemos adorado tu nombre, ahora hemos de recibir de tu palabra. Abre vuestro entendimiento y danos fortaleza, danos entendimiento sobre todo en la exposición de la misma. Fortalece la fe de tu pueblo y ayúdanos a reafirmar nuestra confianza, nuestra identidad, nuestra responsabilidad de ser tus hijos, de ser tu iglesia, de ser el cuerpo de Cristo. Oramos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y en esta tarde ya, verdad, que el Señor nos concede, pues este tiempo, por lo que somos,
por lo que sabemos, por lo que conocemos, por lo que representamos, por quienes somos hermanos, vamos a vivir con distinción. El día de hoy quiero hablar al pueblo del Señor, ¿verdad? Bajo este tema, viva con distinción. Es el texto que acabamos de comprender en el libro de Daniel, capítulo número 5. Daniel, capítulo número 5, hermanos, y esa es la encomienda, ¿verdad?, que entiendo de parte de Dios a través de su palabra, la vida con distinción. El término distinción tiene que ver con un conocimiento o manifestación de las diferencias entre unas cosas y las otras. En sí habla de diferencia, pero de igual manera se aplica el honor concedido a una persona por trato especial, y en cuanto a estética tiene que ver con la elegancia, con buenas maneras, con la elevación sobre la vulgaridad. Cada una de estas descripciones seguramente las hemos escuchado, posiblemente hasta las hemos empleado. Sabemos hacer distinciones entre una cosa y otra, en precios, en colores, en tamaños, entre una persona y otra. De igual forma, en base a ello diferenciamos entre lo mejor y lo peor, lo saludable y lo dañino. O bien, en algún momento pudimos ser tratados como personas distinguidas, no sé, probablemente le tocó subir a un podio, recibir la llave de la ciudad. Bueno, o bien todo lo contrario podría ser que por situación social, racial, cultural, le hayan tratado de forma no grata por quienes suelen hacer diferencias o distinciones, no entre cosas, sino entre personas. Leí esta frase que dice: si las cosas que valen la pena fueran fáciles, todo el mundo las haría. Y el día de hoy, hermanos, es hacer algunas precisiones con algunos personajes con distinción. En las Escrituras podemos encontrar personajes que se han distinguido. Mencionaré algunos de ellos. Específicamente sabemos de Sansón, que se destacó por su gran fuerza. Lo podemos cotejar en el libro de Jueces 13:25, donde claramente la Biblia dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. En el caso de David, por sus dotes personales. En el primer libro de Samuel 16:18, la Biblia dice: he visto a un hijo de Isaí de Belén. Y que en el contexto de música dice que sabe tocar, es valiente, es prudente y Jehová está con él. Y específicamente también encontré un personaje con el cual me identifico, y ya sabrán por qué, ¿verdad? Por su acento. Mateo 26:73 nos habla de Pedro. Alguien le dijo: Pedro, eres de ellos, tu manera de hablar te descubre. El acento de los habitantes de Galilea era diferente al de los de Judea. Los galileos eran descuidados con sus vocales y no distinguían claramente las diversas consonantes guturales. Es una nota en que encontré porque se dice: tu manera de hablar te delata. Y bueno, sin duda lo han de haber notado ya en un servidor con mi acento tabasqueño. El libro de Hebreos 11, hermanos, nos habla de héroes de la fe o miembros del cuadro de honor de Dios. Algunos le podemos llamar que es el salón de la fama bíblica. Ahí encontramos un sinfín de hombres que se destacaron específicamente, se distinguieron por su fe. En este texto que acabamos de leer expresamente en el capítulo 5 de Daniel, los versos 10 al 12, interviene la reina por las palabras del rey y de sus príncipes. Y el libro de Daniel capítulo 5 expresa así: entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Él, y tiene nombre, hermano, se llamó Daniel. Y esto me da pauta para hablar un poquito acerca de personas idóneas. ¿Qué es lo idóneo? Lo idóneo es aquello que tiene buena disposición o aptitud para algo adecuado
o conveniente. Encontré estas notas en relación a lo idóneo, que en lo sentimental, típicamente se preguntan las personas si es la indicada o es el indicado. En lo laboral, regularmente se buscan las personas idóneas para el cargo, que cumpla con el perfil. Las personas idóneas tienen esa característica de ser personas en las que se puede confiar. Tener confianza en alguien es encargarle algo, ponerlo bajo su cuidado, esperando con seguridad y credulidad que se comportará como se desea. Daniel pasó a ser esa persona idónea que necesitaba. Bueno, desde inicios del libro, de este mismo libro de Daniel, se nos habla, hermanos, que quienes debían y podían estar en presencia del rey solamente eran personas idóneas prácticamente. Específicamente el verso 4 del libro de Daniel capítulo 1 lo expresa así: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. En este personaje se vio singularidad y como podemos ver en el desarrollo del libro de Daniel, en el caso de su persona se vio perspicacia. En este caso, ¿verdad? No eran meras gracias naturales o personales. Sabemos que era la gracia de Dios o el favor de Dios con ello. Pues el mismo capítulo 1, verso 17 dice que a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, los cuales fueron probados y aprobados en concerniente a los conocimientos y situaciones de vida que demandaban sabiduría. Y se nos da este registro. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino, hermanos. En este contexto pudimos leer del capítulo 1 al 12. Y en estos versos encontramos todo un mensaje de parte de Dios. Y puedo decir, hermanos, que un mensaje de parte de Dios demanda o demandó, en el caso del contexto de Daniel, una persona de Dios. El verso 17, cuando se le platica a Daniel, el texto bíblico dice: luego se fue Daniel a su casa. Permítame. 5:17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Verso 24 del capítulo 5. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Es decir, de la mano de Dios, de la presencia de Dios fue enviada esa mano. La escritura en la pared que aterrorizó al rey. Los versos números 5 y 6, la Biblia expresa que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Se corresponde con el verso 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Esta escritura en la pared fue difícil de descifrar, o en términos de hoy podemos decir de decodificar. Aún para los sabios babilónicos, los cuales intentaron, buscaron, ¿verdad? Y no lo lograron. El rey dice que los mandó a llamar, les ofreció recompensas, premios, pero aún así, cuando ellos llegaron, no pudieron. Dice Daniel 5:8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrarle al rey su interpretación. Y es en esta realidad, algo difícil de hacer, donde conllevó a que se solicitara la presencia de este personaje, varón de Dios llamado Daniel. Él fue requerido y cuando así le llamaron, mostró disponibilidad
seguridad, credibilidad y cordialidad. Ahora, ¿cómo se sabe de Daniel? El verso número 10 dice que es la reina y que conoce verdad acerca de Daniel. El rey, al parecer, el rey Belsasar, al entender y a la lectura del pasaje, como que no tenía muy claro quién era Daniel. De antemano lo cuestionó, le preguntó. Lo podemos ver ahí en el texto de la Escritura, ¿verdad? En el verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y la pregunta que le hizo el rey a Daniel fue la siguiente. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Eres tú Daniel? Tarde que temprano el nombre de uno sale a figurar, para bien o para mal. ¿Seremos referentes de vida, buenos referentes de vida, o podríamos ser malos referentes de vida? Hay gente que habla claramente de uno, hay otros que hablan no muy claro porque se desconoce de la persona. Pero la realidad es esto, hermanos. La distinción, la manera que nos distinguimos de una o de otra forma nos posiciona en la vida. Y una nota que puedo dar aquí es que esto implica, a mi entender, que existe algo que se llama el renombre, que existe la buena fama. Y ello posiciona a las personas. Como el texto lo va a presentar, hermanos, los años pasaron, los gobernantes también, mas Daniel permaneció y sirvió y colaboró en todo aquello que se le requirió. Desde el capítulo 1 se nos anticipó que Daniel estuvo hasta el reinado de Ciro. Y el capítulo 6, verso 28 nos dice que sirvió hasta que llegó Darío el persa. Dos imperios pasaron, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Con Nabucodonosor, con el babilónico y con Ciro el persa. Ahora, en Babilonia y con los medos persas se supo de la presencia de Daniel. Junto a este no iba solo. El Dios a quien servía y a quien se debía figuró en la persona de Daniel. Las Escrituras claramente nos reiteran una y otra vez que la buena fama es mejor que el buen ungüento, según Eclesiastés 7:1. O bien, que al igual que en el libro de Proverbios, se nos precisa en el capítulo 22, verso 1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Bueno, hasta el dicho popular lo dice, cría fama y acuéstate a dormir. Así que a la luz de este personaje, en su dote de conocimiento, sabiduría, perspicacia, y a través de las Escrituras, nuestro Dios sigue llamando a vivir con distinción, a marcar la diferencia en lo moral, en lo ético, en lo mental y sobre todo en lo espiritual. Por lo que valdría la pena que nos preguntásemos de manera personal o como iglesia, ¿estamos distinguiéndonos como personas de Dios en nuestro diario vivir? ¿Nos distinguimos como parte de la iglesia universal que somos? ¿Nos distinguimos como miembros fieles, activos, como miembros de iglesia que somos? ¿Qué tal nuestra participación cristiana o ciudadana en terrenos sociales, culturales, intelectuales? ¿Podríamos considerarnos como agentes de cambios? Doquiera que estemos, nuestra presencia ayuda para bien. Como tiene que ver con personas, como en el caso de Daniel, hermanos, quiero hacer mención de los 3 saberes que están en el marco de las competencias en cuanto a la formación profesional y personal. A saber es el saber hacer y el saber ser. El saber es la capacidad de adquirir y aplicar conocimientos teóricos y prácticos. El saber hacer es la habilidad para desempeñar adecuadamente una tarea o actividad en un contexto determinado. El saber ser es el conjunto de valores, actitudes, aptitudes y comportamientos que muestran la personalidad y la ética de la persona. ¿Por qué empleo estas referencias de competencias educativas, hermano? Porque tiene que ver también con el ser y con el saber ser y con el saber hacer.
como creyentes en Jesucristo, hemos de aprender a vivir distinguiéndonos, pues la Biblia nos llama luz del mundo y nos identifica como sal de la tierra. Y por ende, ¿verdad? Nos constituimos en referentes de Dios en este mundo. Somos referentes de Dios en este mundo. Tengamos presente que el mismo Señor Jesucristo marcó la diferencia. Supo distinguirse específicamente en sus enseñanzas y la manera en que Él las transmitía o las impartía. Podemos recordar un poquito Mateo 7, 28 y 29, pues la Escritura dice que los que oían a Jesús se sorprendían de la manera en que enseñaba y hacían esta distinción, pues enseñaba con autoridad, no como los escribas. De esa manera Él se distinguía. En su testimonio personal y en sus palabras de gracia, Lucas 4, 22 dice, todos daban testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracias que salían de su boca. Pero de igual manera, no solo en su hacer, también en su ser y en su quehacer diario. En el cumplimiento de su misión redentora en la tierra, Jesús se distinguió. Cuando Pedro da uno de sus sermones en Jerusalén ya después de haber acontecido la resurrección, él describe a Jesús como un hombre de Dios, como un hombre hacedor de bienes y que sanaba dolencias, enfermedades y liberaba de los demonios. De esa manera se distingue la persona de Jesús. Ahora, con la autoridad que revestía el Hijo de Dios, que le caracterizó, Él no solo se distinguió, sino también delineó los estándares de aquellos que habríamos de seguirle, pero sobre todo que nos distinguiríamos como sus discípulos. Primeramente, les dijo que antes del hacer está el ser. Y en Lucas 9:23, Jesús hablando a sus discípulos les dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo segundo, después del ser, nos resta el hacer en nuestro quehacer diario. Juan 13:35, la Biblia dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Así que somos referentes de Dios en este mundo. Tu actuar, tu pensar, tu ser, lo que dices, lo que haces importa. No solo representas a Dios, representas una iglesia, representas una familia. Eres una evidencia manifiesta, viva, de que Dios verdaderamente cambia vidas y que el Espíritu Santo es real en las personas. De que no eres un religioso, no eres un tradicionalista, sino que verdaderamente somos hijos de Dios. Somos referentes de Dios en este mundo porque somos personas de Dios en sí. Esto de ser personas de Dios, hermanos, es parte de nuestro diseño y propósito. Cuando Dios nos creó desde el principio de la creación, pero también en la recreación para nueva vida, para vida eterna, la Biblia dice que Dios nos creó en Cristo. Primero nos dijo que nos formó del polvo y sopló aliento de vida. Pero luego a través de la regeneración por la obra del Espíritu Santo nos crea en Cristo. Y la Biblia categóricamente nos dice, somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así lo presenta Efesios 2:10. Esto nos coloca, hermanos, que necesariamente se requiere que seamos esos instrumentos útiles en las manos de Dios para el trabajo que Él realiza en el mundo. Aunque finalmente cada uno lo hace o lo hará conforme a lo que le concedió el Señor. Para ello tenemos que buscar idoneidad en nuestro actuar, en nuestras consignas. Cada uno, dice 1 Pedro 4:10, según el don que haya recibido, ministre a los otros. ¿Sí? Eso es necesario en la vida cristiana. Y necesariamente necesitamos vivir, hermanos, en consecuencia de lo que somos en Dios, por su gracia y con su gracia. No solo somos referentes de Dios en el mundo, somos personas de Dios, pero también la gente nos ha de conocer como conocieron a Daniel. Daniel,
siervo del Dios viviente. Así se le llamó y así se le conoció. En este caso, hermanos, Dios era la causa o motivación de cuanto Daniel era y hacía. Se le distinguió como servidor de Dios. Así se le conoció en las cortes y por los gobernantes. Esto lo podemos cotejar ahí en el libro de Daniel. Nosotros igualmente somos servidores de Dios como miembros del cuerpo de Cristo, pues somos la iglesia de Dios. Este tiempo, hermanos, en el que nos distinguimos como iglesia, 51 aniversarios, necesariamente doquiera que se hayan dispersado quienes formaron parte, pero también en donde quiera que actuemos, hagamos presencia como iglesia Betel, hemos de aprender a distinguirnos. No porque somos la mejor iglesia, sino porque somos parte de la iglesia de Dios. Porque representamos al cuerpo de Cristo, porque somos miembros de la familia de Dios. Vivir con distinción, hermanos, indistintamente que tomes o puedas portar ropa, quizás de marca, como se le ha llamado. Tu distinción no estará en lo que portas, sino en lo que eres, en lo que haces, en lo que piensas, en lo que sientes. La vida cristiana, hermanos, no consiste en simplemente en cumplir con un protocolo, con una vestimenta. Pues hasta el dicho popular dice que el hábito no hace al monje, aunque sí lo caracteriza o lo distingue, ¿verdad? Y cada uno de nosotros estamos llamados a eso, porque de verdad traeremos honra a Cristo o traemos deshonra al nombre de Cristo. ¿Respaldaremos la obra de Dios en este mundo o, como le diría el Señor, lo desparramaremos como muchos otros lo están haciendo o lo han hecho? Hoy día el texto bíblico nos insta, hermanos, a la luz de la Escritura. Cuando se le cuestionó a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel quien mi padre trajo de la cautividad de Judá? Él dijo, yo soy. Ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni el tiempo le cambió. Las circunstancias fueron adversas. Pruebas vinieron a sus vidas. Dificultades llegaron. No estaba papá, no estaba mamá, no estaba la familia. Recuerden que ellos son de la cautividad de Judá. 70 años duraron en Babilonia. El Señor le dijo, no van a regresar hasta que se cumplan 70 años. Aprendan a vivir en Babilonia. Es la carta que le escribe a través del profeta Jeremías y la podemos datar ahí en el libro de Jeremías 29. Cásense, siembren viñas y oren por la ciudad, porque la paz de la ciudad será la paz de ustedes. Así que aquí no es de llorar. Aquí no es de lamentarse. Aquí es de aprender a vivir como el pueblo de Dios que son, a expensas, hermanos, que las circunstancias no siempre eran las mejores. El reto sigue siendo el mismo. No estamos en Babilonia, pero alguien escribió acerca de Daniel. Daniel estuvo en Babilonia, pero Babilonia no estuvo en Daniel. Él siguió siendo el hombre de Dios, la persona de Dios. Estuvo dispuesto, dice, a no contaminarse con la comida del rey. Cuando su cabeza le pusieron precio y cuando estuvo a punto de ir primero, hermanos, si no adoraban a la estatua de oro, o luego, hermanos, si no se inclinaban ante el rey, una era, no había deparado otra que era la misma muerte. Y la Escritura señala, dice que ellos estuvieron dispuestos hasta dar sus vidas, porque tenían principios, porque tenían valores, porque tenían criterios, porque tenían carácter. En otras palabras, porque estaban dispuestos a distinguirse, a marcar la diferencia, a no seguir, hermanos, no eran marca Delmon. Sí. Eran quienes Dios quiso que fuesen. La prueba, el fuego de la prueba no los desintegró, los fortaleció y los levantó para que dieran a conocer en una ciudad politeísta, dieran a conocer al Dios vivo y verdadero, ante cual Nabucodonosor se tuvo que reconocer. Como el Dios de Daniel no hay otro, o como lo reconoció Darío cuando Daniel estaba en el foso de los leones y le preguntó,
Daniel, el Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido librar del foso de los leones? Y confiesa él, dice, mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Hermanos, de verdad que los atentados contra la fe cristiana hoy ya son abiertos. Sí. No quieren cristianismo. A la era que está entrando ya no se le llama posmoderna, se le está llamando poscristiana. Es decir, el cristianismo pasó a ser parte de la historia. Ya no está vigente, según los ideólogos. Pero la iglesia del Señor, hermanos, se ha levantado y aún en las pruebas de fuego, como un día le dijo Isaías al pueblo, aunque pases por el fuego y aunque pases por el agua, ni la llama arderá a ti, ni las aguas te anegarán. Confiamos, hermanos, que a pesar de las adversidades, de los retos, no solo como iglesia, como familias cristianas, como hombres y mujeres de Dios, ahora sí que aprenderemos y haremos la distinción, marcaremos diferencia de entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que se sirve de Dios y el que sirve verdaderamente a Dios. Vivamos con distinción, hermanos. Y encontré esta frase con la cual quiero cerrar este tiempo. Hermanos, la salvación es un asunto del corazón que se manifiesta en cada acción. La salvación es un asunto del corazón que se manifiesta en cada acción. Y cada acción hará la diferencia, hará distinción entre quién verdaderamente eres, entre quién verdaderamente somos. Pues la Biblia así lo dijo categóricamente, por sus frutos los conoceréis. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y esperemos que seamos